Buenas noches a todos los presentes y a los que nos siguen por las redes sociales, a Diálogos al Café Marcos Escudero. Hoy tenemos un tema que es de por sí interesante y provocador, la situación social en Bolivia. Hoy nos va a acompañar don José Gabriel Espinosa, don Ernesto Yáñez y don Henry Oporto para absolvernos una gran pregunta. ¿Qué sabemos del empleo, la educación, la salud de los bolivianos al día de hoy? Este trabajo, que ha sido trabajado por la Fundación Milenio, el informe social, la fundación fue creada en 1992, se convirtió pronto en un referente de análisis económico. En su momento fue dirigida por Jorge Balcázar, luego por Horst Greber, hasta hace poco por Napoleón Pacheco y hoy por Henry Oporto, que también coordinó la preparación de este informe. En él se tratan grandes temas que hacen a todos los bolivianos, el empleo, que será analizado por José Gabriel Espinosa. Así es que, bienvenidos, el espacio es todo suyo. Gabriela, adelante. Te agradezco muchísimo por la introducción, José. Un gusto verlos a muchos de ustedes. Como tú bien decías, esto es un capítulo de un estudio que hemos llevado adelante junto con a partir del patrocinio de la Fundación Milenio y varios financiadores más. La intención, en mi caso, era evaluar el efecto que ha tenido la pandemia sobre el mercado laboral. Por lo tanto, el diagnóstico pues, que se trata de hacer acá deja de lado algunas cosas estructurales que todos conocemos dentro del mercado laboral. Es decir, no voy a hablar, por ejemplo, de la alta informalidad, por lo menos no vamos a hacer un foco sobre eso, sobre las razones estructurales de la informalidad o alguna problemática estructural respecto al mercado laboral. Pero sí vamos a ver cómo después de la pandemia muchos de estos problemas han tendido a profundizarse. A ver, yo siempre suelo arrancar con los mensajes que nos ha dejado la investigación. Por cierto, esto se ha hecho a finales, o se empezó el trabajo hacia finales del 2022 y bueno, fue un proceso relativamente largo. Terminamos entregando la investigación a finales del al finales del primer trimestre del 23 y encontramos algunas cosas bastante llamativas. Primero y principal, es cierto, hoy por hoy la tasa de desempleo está en niveles similares a los que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, yo me animaría a decir que lo que en realidad ha bajado no es el desempleo, sino que ha subido la ocupación. Y esto quiero remarcarlo fuertemente porque marca en gran medida la debilidad del mercado laboral que encontramos hoy día, y eso explica muchas otras cosas dentro de la economía tal cual la estamos viendo hoy día. El hecho de mantener una inflación baja, por ejemplo, tiene que ver con una debilidad en el mercado laboral y por lo tanto una demanda relativamente deprimida, lo que explica, por ejemplo, que ante presiones cambiarias pues no haya un incremento de precios tan fuerte como el que podríamos haber previsto. Entonces, hemos salido de la pandemia, sí, con una menor tasa de desempleo abierto, pero esto no significa que la calidad del empleo se haya recuperado. Más bien, lo que hemos logrado es recuperar ocupación a costa de calidad en el empleo. Ese es un primer mensaje que les voy a ir mostrando a lo largo de mi presentación. En segundo lugar, y algo que sí me preocupa seriamente durante el 2023 y lo que viene para las próximas gestiones, es que el ritmo de creación de empleo se ha venido desacelerando fuertemente. Hoy día creamos menos empleos que los que se creaban antes de la pandemia, y antes de la pandemia ya estábamos en desaceleración. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un escenario en el que muy probablemente, a pesar de haber bajado el desempleo con sacrificio de calidad en el empleo, pues muy probablemente en el futuro, si la situación sigue como está, empecemos a ver un mercado laboral con condiciones mucho peores que las que teníamos antes de la pandemia y también con un nuevo repunte en las tasas de desempleo. Es cierto, la informalidad fue la que mayor impacto recibió durante la pandemia y esto es absolutamente lógico. La informalidad está relacionada con empleos con ingresos de muy alta frecuencia, aquellas personas que trabajan al día, a la semana o a la quincena, que está acentuada básicamente en autoempleo y por lo tanto en un escenario de pandemia y de cuarentena sobre todo, pues obviamente era el sector que iba a recibir un golpe mayor.
pero también, precisamente por estas condiciones, fue la que más rápidamente se ha recuperado en el periodo post-pandemia, más o menos hasta mediados del 21. Lo que ahora vemos en el ámbito informal es que empieza a enfrentar una recaída relacionada con el anterior punto, un menor ritmo de creación de empleo. Algo súper llamativo, tanto en el ámbito formal y como en el ámbito informal, es el hecho de la emergencia del subempleo. Hoy por hoy, 13 de cada 10 mujeres empleadas, por ejemplo, declaran estar dispuestas a trabajar más horas. Y esto tiene que ver con que pues, a mucha gente ha logrado mantener su ocupación a costa de ingresos. Es decir, hemos resignado ingresos laborales y por lo tanto, pues hoy día necesitamos compensar esa caída de ingresos tratando de trabajar más. Las tasas de subocupación junto con la caída del desempleo han empezado a subir. De nuevo, esto es un signo muy preocupante porque me lleva al siguiente punto, al punto 5. Menos horas de trabajo significan menos ingresos laborales. Si esto yo lo sumo al panorama que les vengo relatando, es decir, un mercado laboral mucho más informal, mucho más basado en autoempleo, no necesariamente informal también, con mayores debilidades, pues lo que yo tengo es un escenario muy proclive a la crisis. Tengo gente que antes tenía ingresos estables, asalariado probablemente, hoy día es un autoempleado, puede ser formal o informal, pero que tiene por definición un ingreso más volátil. Además, hoy día está trabajando menos horas o si trabaja la misma cantidad de horas, está trabajando por menos ingreso por hora y por lo tanto, pues tiene menos ingreso disponible para hacer frente a sus obligaciones del día a día. En este entorno, las brechas salariales que son innegables y que existen en el mercado laboral boliviano, jóvenes versus adultos, adultos mayores versus jóvenes, varones versus mujeres, pues se han tendido a profundizar todavía más. Hasta antes de la pandemia, probablemente hasta principios del 2020, las brechas salariales, particularmente entre varones y mujeres, habían tendido a caer fuertemente. Bolivia era un país relativamente igualitario en términos de ingresos salariales, controlando por educación, ocupación, mercado laboral y demás. Eso se ha roto. Hoy día tenemos una brecha salarial tanto en el ámbito formal como en el informal y también en el ámbito privado y público. Así que esto no es un problema exclusivo de algún segmento del mercado laboral. Y eso obviamente también preocupa. Entonces, estos son básicamente los 7 mensajes que nos ha dejado la investigación. Pintan un mercado laboral bastante complejo. Los datos en alguna medida pues son bastante evidentes. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha sucedido con el desempleo durante la cuarentena, tuvimos una tasa de desempleo de cerca del 11%. Eso ha sido una tasa que en alguna medida encubría la salida del mercado laboral, porque cuando uno miraba a la población económicamente inactiva de manera temporal, esta también subió fuertemente. Esto tenía que ver con mucha gente que sabía que no iba a conseguir trabajo por la propia característica de su empleo, el taxista, la persona que va a vender al mercado, el jornalero y demás, y por lo tanto, pues no buscaba trabajo durante la cuarentena, a pesar de estar desempleado. Esto los colocaba dentro de la población económicamente inactiva y por lo tanto, pues el impacto en términos de empleo en el mercado laboral no solamente se veía por el lado del desempleo, sino también por el lado de la inactividad temporal. Esto se recupera rápidamente durante el 2021 y durante el 2022. A finales del 2022 volvemos a los niveles que habíamos visto antes de la pandemia. Lo mismo sucede con el desempleo y hasta aquí pues tenemos más o menos el relato de las actuales autoridades del gobierno. Pareciera ser que el mercado laboral había encontrado el equilibrio de nuevo, el equilibrio previo que teníamos a la pandemia. Sin embargo, escarbando un poquito más, lo que les decía hace unos momentos, empezamos a ver algunos indicadores que preocupan. El primero de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la tasa bruta de participación, es decir, cuántas personas están participando hoy día en el mercado laboral. Esto en principio pareciera ser algo positivo. Antes de la pandemia estábamos en el orden del 44, 45% en el caso de las mujeres, en el orden del 53, 54% en el caso de los varones y en promedio estábamos en el orden del 50% para toda la PEA.
Hoy día estamos, perdón, para toda la población para toda la población, hoy día estamos en el orden del 57% para el caso de los hombres. Las mujeres han tenido un incremento relativamente alto también, han pasado de 45 al 50% y en promedio estamos en el orden del 52%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que los hogares han empezado a sacar a más componentes de sus familias al mercado laboral. De nuevo, esto es coherente con un escenario de menores ingresos y de más horas disponibles, o mejor dicho, del sacrificio, de la disponibilidad de sacrificar más horas de ocio o de bienestar de los hogares en favor de trabajo para tratar de compensar esta caída de ingresos y también podría tener impacto si esta situación se mantiene en, por ejemplo, los niveles de educación y de formación a mediano y largo plazo. Este escenario se complementa, si quieren, con la tasa de subocupación, que como les decía hace unos minutos, ha llegado a finales del 2022, en el caso de las mujeres, a cerca de un 8.5%. Es una cifra relativamente alta si uno mira lo que estaba sucediendo antes de la pandemia. En el caso de los varones pasa exactamente lo mismo y esto obviamente pues empieza a llamar la atención. Este ha sido un indicador que sí nos ha interesado bastante y de hecho lo tenemos ya a finales del primer trimestre de este año. Lo que nos interesaba ver era el ritmo de creación de empleo del mercado laboral. Para que se den una idea, cada cifra está marcando el marzo de cada gestión. Y si se fijan ustedes, entre el 18 y el 19, en promedio estábamos creando cerca de 280,000 nuevos empleos por mes. Esta curva marca o muestra, si quieren, la creación neta de empleo, la cantidad total de empleos creados menos la cantidad total de empleos destruidos o perdidos y el saldo pues es la curva que les estoy mostrando acá. Entonces, en líneas generales, para mantener una tasa de desempleo de cerca del 4,5%, que es lo que estábamos viendo antes de la pandemia, para cada marzo necesitábamos generar cerca de 280,000 empleos en promedio. Obviamente, en marzo del 2020 esto cae fuertemente, tiene que ver con la cuarentena. Hacia finales de marzo ya teníamos las primeras medidas sanitarias. Luego, en 2021, nosotros retornábamos, cerrábamos muchas medidas sanitarias a finales del 20 y por lo tanto el marzo siguiente fue un periodo de fuerte creación de empleo. El 22 se estabiliza y parece volver a los niveles previos que habíamos visto antes de la pandemia. Sin embargo, en marzo del 2023, llamativamente tenemos un ritmo de creación de empleo considerablemente menor y de hecho aún menor que lo que habíamos visto al inicio de la pandemia. Ya tenemos algunos datos para el mes de abril y la tendencia continúa, es decir, el ritmo de creación de empleo empieza a caer fuertemente. Entonces, esto es algo llamativo porque pareciera ser que la capacidad de absorción del mercado laboral en el ámbito informal y también en el ámbito cuentapropista empieza a alcanzar un límite que puede ser bastante preocupante. Y de hecho, cuando miramos, por ejemplo, en los datos de la encuesta de empleo, los niveles salariales, encontramos, por ejemplo, que a finales del 2019, el salario promedio en el ámbito urbano por persona, el ingreso laboral promedio en el ámbito urbano por persona estaba en el orden de los 3.240 bolivianos. Esto era lo que en promedio ganaba una persona por ingreso laboral en el ámbito urbano. ¿Cuánto terminamos teniendo a finales del 2022? Este es al tercer trimestre. Pudimos extender los datos al final del 2022. Se encuentra más o menos en la misma cifra. Estábamos ganando cerca de 2.880 bolivianos, es decir que entre finales del 2022 y finales del 2019 ha habido una pérdida de cerca de 13% de los ingresos de los asalariados. Si yo miro el ingreso por hogar, sumando todos los ingresos laborales del hogar, yo tenía a finales del 2019 4.934 bolivianos de promedio en el ámbito urbano y cierro el año con cerca de 4.460 bolivianos, es decir, una caída de cerca del 9,5%.
Alguien me va a decir, bueno, aquí hay algo que está mal porque por persona hemos perdido más ingresos que lo que ha perdido el hogar y esto no es estadísticamente coherente. Sin embargo, aquí la explicación pasa básicamente por lo que hemos visto en los cuadros anteriores. Los hogares, para tratar de compensar la caída del jefe, la jefa de hogar y el padre o la madre, pues han empezado a sacar a más componentes del hogar al mercado laboral, no necesariamente en relación de dependencia, muchos de ellos en actividades de nuevo contra cuentapropistas formales o informales y por lo tanto han tratado de mitigar sacrificando tiempo de ocio de algunos de sus componentes o tiempo de estudio de algunos de sus componentes para tratar de mitigar esta caída de hogares. Sin embargo, esa caída de ingresos pues está presente, estamos hablando de un ingreso menor de cerca del 10%. Esto tampoco se ha sentido fuertemente en el humor social en los últimos meses, básicamente porque durante todo este periodo post pandemia, donde el ingreso realmente se ha estancado, el ingreso nominal, pues hemos tenido una serie de diferimientos de pagos y un periodo de inflación relativamente bajo. Esas dos condiciones a finales del 22 se terminan y obviamente esto también plantea un escenario hacia futuro bastante preocupante. Ahora, en el gráfico de la derecha, lo que ustedes van a ver es, la línea azul es básicamente la misma que vemos acá en las barras verdes, es el promedio salarial nominal de los hogares, pero aquí nos hemos puesto el ejercicio de deflactar este salario nominal en base a la inflación y por lo tanto tenemos lo que sería el ingreso laboral corregido por inflación y la situación es todavía más preocupante. Básicamente porque hasta finales del 2019, principios del 20, el salario nominal y el salario corregido por inflación estaban relativamente en línea, tenían una tendencia relativamente similar. Sin embargo, esto se separa durante la pandemia y no se logra recuperar en los periodos posteriores a la pandemia. Entonces, lo que tenemos acá es una caída real de los ingresos laborales en el orden del 22%. Esto es sumamente preocupante, de nuevo, en un escenario en el que teníamos baja inflación y suspensión de pagos de varias obligaciones, entre ellas las obligaciones del sistema financiero. Ambas condiciones hoy día, pues, terminadas, ¿no? Entonces, para no cansarlos mucho, lo que ha sucedido en el ámbito laboral, pues plantea un escenario sumamente preocupante porque algunas condiciones que contenían o mantenían relativamente estables estas caídas de ingresos, este sacrificio de los hogares de algunas horas de ocio de sus componentes o de sus componentes para tratar de compensar ingresos, este deterioro en las condiciones laborales, pues estaban a su vez apoyadas por condiciones externas al mercado laboral, precios bajos y suspensión de pagos, que hoy día están cambiando. Por lo tanto, esto puede ser un disruptor adicional a la debilidad del mercado laboral, pensando ya en términos sociales, políticos bueno, sociales y políticos principalmente. Obviamente, las implicaciones de un mercado laboral débil, con menores ingresos, con un cambio en la frecuencia de los ingresos, puede tener implicaciones incluso en el ámbito financiero y retroalimentarse al sector real de la economía. Es decir, hay una ruptura en la cadena de pagos, hay una menor disponibilidad de ingresos y por lo tanto, pues muchos de las obligaciones contraídas previas a la pandemia, con un escenario muy distinto al que enfrentan hoy día las familias, podrían no ser posibles de ser honradas y esto obviamente puede llevar a situaciones mucho más complicadas. Por ahora, además, el gran problema que tenemos es que desde el arsenal de política económica, pues tenemos las herramientas para dar liquidez a las entidades financieras, pero no tenemos pues herramientas suficientes para tratar de cubrir cesación de pagos o iliquidez de los hogares. Por lo tanto, aquí hay un riesgo sumamente alto. Y finalmente, pues el autoempleo, el subempleo y la mayor tasa de participación en el mercado laboral, pues sugieren que los hogares han empezado a tomar decisiones de adaptación a este nuevo escenario, ¿no?
antes que decisiones pensadas más a largo plazo, pensando, por ejemplo, en la planificación de la educación de las familias o en la preservación del bienestar de los hogares. Estamos más bien en un escenario en el cual las familias están defendiendo ingresos, están tratando de defender consumo, mejor dicho, tratando de mantener ingresos y para esto están empezando a sacrificar algunos componentes del hogar, el tiempo de algunos componentes del hogar, lo cual puede tener implicaciones serias en el mediano y largo plazo en términos de formación de capital o incluso de salud. Eso es básicamente lo que nosotros habíamos visto en el ámbito del empleo.